no está esta noche, no es que le haya dado una pájara y se quiere ir del programa, no, es otra cosa, no os preocupéis. Los virus que están por ahí danzando, pues él, como es tan estudioso, quiere conocerlos a fondo y que se los ha llevado todos esta semana. Creo que ya estamos todos. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? Muy bien. Además, hoy con uno de esos temas clásicos que vamos a tratar de repasar con información de última hora, así que muy emocionado, muy contento. Vamos a repasar, Javier, una información que ya apuntábamos la semana pasada, esa avioneta que había desaparecido en la zona de Los Roques, en Venezuela. Dentro de ella viajaban 4 italianos. Uno de ellos ha tenido mucha repercusión porque es uno de los hijos de la familia Missoni, con lo cual no se sabe nada. Todo el recorrido histórico que tiene este misterio, porque en la zona de Los Roques lo que aparentaba ser una desaparición fortuita se está convirtiendo en un rosario de desapariciones a cada cual más curiosa. Además hay coincidencias bien significativas entre unos casos y otros. Casos que, según hemos podido rastrear, se remontan al menos a 1997 y la verdad es que están llenos de incertidumbres. Pues vamos a ver si resolvemos esas incertidumbres. Pues ya estamos todos. Fermín Agustí, Noel Calero a los mandos. Ya sabes que esta noche tienes que conducir firme, Noel, que estamos aquí muy bien, sin saber muy bien cómo se manejan todos los mandos de esta gran nave del Estudio 1 de la cadena SER. ¡Comenzamos! Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Tengo delante de mí la última fotografía que se hace pues a estos 4 miembros que iban en un bimotor Normand 2, así es la avioneta en la que se subieron, más o menos a las 5:30 de la tarde. Vittorio Missoni es una de las personas que iba dentro de ella. Yo creo que ha saltado la noticia sobre todo por la importancia de este hombre, de su familia, de la firma de moda que él dirigía, era el director comercial y de marketing de Missoni. Toda la familia se dedica pues a esa ropa que parece que hace zigzag de punto. Y tengo la última fotografía que se les hace justamente cuando están a punto de instalarse en los asientos de la avioneta. Son 4 personas, Vittorio Missoni, su mujer y un matrimonio italiano también de amigos. Llevan esa camiseta tan característica, ellos 2 sonríen, ellas también, están todos muy morenos, habían pasado varios días pescando, uno de sus hobbies habituales, y no esperaban lo que más tarde acontecería. Para que podáis opinar, Javi, vamos a dar primero las vías de contacto, donde nos pueden escribir. Sí, tenemos las vías de contacto ya abiertas, milenio3 con número, @cadenaser.com, y en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+, en la nave del misterio, y de ahí vamos a ir recogiendo los comentarios de los oyentes. Fenomenal. Javi, cuéntanos un poco cómo se suceden los hechos. Bueno, la información que tenemos es que el pasado 4 de enero un avión, un Britten Norman Islander fabricado en el Reino Unido en 1968, es decir, ya un aparato con unos cuantos años, recibe a unos ilustres huéspedes. Son esos 4 italianos, 2 matrimonios que son amigos y que han ido a pasar sus vacaciones de Año Nuevo, de Navidad, a esa zona paradisiaca frente a las costas de Venezuela, que son Los Roques, en las Antillas Menores de ese país. Llevaban desde el 28 de diciembre allí. Exactamente, llevaban desde el 28 de diciembre. El lugar es un lugar que garantiza la tranquilidad, sobre todo para muchos VIPs, porque solamente se puede acceder a él por pequeños aeroplanos que aterrizan en la corta pista de San Roque o del Gran Roque, que es la gran isla de esa especie de pequeña constelación de islitas de apenas 40 kilómetros de superficie, es decir, hay muy poco territorio en ese lugar, pero las playas son de una arena blanquísima, muy atractivas, por donde han pasado presidentes de gobierno, actores de fama internacional, deportistas de élite. Iker Casillas. Iker Casillas entre ellos, sí, efectivamente. Y ahí es donde fue la familia Missoni a pasar esos días de descanso. Pues bien, el último día de estancia en ese paraíso, estos 4 amigos deciden embarcarse en su avioneta para emprender el viaje ya de regreso a casa. Su destino es un aeropuerto a las afueras de Caracas,
es el aeropuerto de Maiquetía, y el aparato despega con total normalidad esa tarde del 4 de enero, pero parece que se introduce en una zona de nubes. De hecho, esto es relatado por el director de un hotelito que hay en ese lugar, y a los 8 minutos de despegar del aeródromo de Los Roques, con rumbo a ese aeropuerto, a unos 5.500 pies de altura, se pierde contacto con el aparato. Parece que, por la información del radar, en apenas un minuto pierde 1.000 pies de altura y pasa de 120 nudos de velocidad a apenas 20 nudos. A los 20 nudos, un aparato de esas características, de un Britten-Norman, ya no se sostiene en el aire, y por lo tanto la hipótesis más plausible es que el piloto debió hacer una maniobra para amerizar. Mira, Javier, vamos a escuchar a Mauro Bafile, él es director de la Voce d'Italia en Venezuela, que precisamente nos hablaba de cómo desaparece esta aeronave en los radares. La caída al agua, que pareciera ahora haber sido confirmada por una señal en los radares que fueron identificados. Esta señal en los radares son las últimas noticias que nosotros hemos obtenido. Muestran que la avioneta tuvo primero un movimiento brusco hacia la izquierda, y después una pérdida abrupta tanto de potencia del motor, que creo que llegó hasta los 20 nudos, y una caída abrupta de unos 1.000 metros o más, y después desapareció del radar. Eso hace suponer que la avioneta se haya estrellado, se haya caído al agua. Queda la interrogante por qué no se encuentran los restos de la misma. Nos decía Mauro, queda un interrogante, ¿por qué no se han encontrado los restos de la misma? Esa es la clave y lo que tiene desconcertados a los equipos de búsqueda desde primeros de año, porque efectivamente no se encontró ninguna mancha de combustible, que suele ser normal en este tipo de incidentes, ningún resto flotando en el agua, pues en fin, restos de alerones, de superficies plásticas, en fin, cualquier indicio que hablara de un impacto contra. Aunque esta semana se había rescatado algo que en principio creyeron que podía ser parte de la aeronave si se hubiera estrellado, pero luego comprobaron que no, que era una pieza que pertenecía a otra avioneta, no sabían de cuándo. Bueno, se han dado muchas falsas alarmas en estos días. De hecho, fíjate, se pone en marcha un operativo de búsqueda en el que participan 443 personas. Hay desde operativos privados a personal que pertenece al ejército venezolano, que ha estado también participando en las tareas de búsqueda y de rescate. Y se produjo un incidente muy curioso el 10 de enero, en fin, unos 6 días después de esta desaparición, cuando aparece a 500 metros del puerto de La Guaira, en el estado de Vargas, el cadáver de un hombre flotando, que inmediatamente es, y en fin, se supone que es uno de las víctimas de este accidente, de los tripulantes de este avión. Pero se descarta inmediatamente, se averigua muy pronto que se trata de un operario de ese mismo puerto que cayó al mar el día anterior por un golpe de agua y que se había dado por desaparecido. Por las huellas dactilares inmediatamente y por el perfil de ADN lo reconocen, y por lo tanto sigue el misterio respecto a la ausencia de restos, la ausencia de cuerpos, en fin, cualquier pista que hable de lo que ha podido ocurrir con este avión. Pues nosotros hemos intentado dilucidar algo dentro de tanto misterio. Para ello hemos hablado con Jaime de Montoto, es piloto de combate, asesor de la OTAN y miembro de los servicios de inteligencia españoles, y le hemos preguntado si esta zona realmente es una zona de alteraciones magnéticas graves. Y esto nos ha contestado. Hasta donde yo sé, no es una zona donde haya, por ejemplo, ningún tipo de anomalías magnéticas graves, como para poder desviar un avión y convencerle de que va en ruta y llevarlo a otro lado completamente distinto, que se quede sin gasolina y que caiga en medio de la selva, por ejemplo. Tendríamos que tener más datos para poder, hacer un estudio previo y acotar un poco las posibilidades de lo que le ha podido pasar a este hombre y este avión. Jaime de Montoto nos decía que no es una zona especialmente conocida por sus alteraciones o porque haya
fuertes vientos o porque de alguna forma pues todos los instrumentos que llevan dentro del avión se vuelven locos, como pasa en algunos triángulos que luego si quieres comentaremos, Javier. Sí, en esos triángulos de las Bermudas, que los llaman así, al parecer sufren esas alteraciones, pero en esta zona de los Roques no es así. No, ni siquiera es una zona, por ejemplo, de especial influencia volcánica. No hay volcanes submarinos llamativos, pero sí que hay, por ejemplo, profundidades elevadas. Es decir, hay zonas de profundidad en torno a esos roques que son coralinos. Bueno, pues muy cerca hay una fosa de unos 1000 metros, se calcula, de profundidad, donde quizá de haber amerizado el aparato podría haberse sumergido y caído, ¿no? De hecho, fíjate, hay una hipótesis que es la que trataría de explicar la ausencia de restos, tanto... Espera, Sí. no te adelantes, porque antes vamos a oír a un piloto, a un presidente de una compañía aérea que creo que nos va a contar algo de lo que estabas por ahí apuntando. De lo que intuyen, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Porque él es el presidente de la compañía Chapier, se llama Giorgio Cerloni. Hemos hablado con él porque conocía perfectamente al piloto que llevaba esa avioneta bimotor Norman Islander, conocía cómo eran sus vuelos, incluso había trabajado con él y nos va a desvelar muchos de los misterios que hoy en día se están publicando en todos los medios de comunicación a nivel mundial. Vamos a escuchar a Giorgio Cerloni porque es la conversación que hemos tenido hace apenas unos minutos con él. Giorgio, se han dicho muchas cosas sobre esta nave desaparecida. Lo primero, usted conocía al piloto, a Arnaud Marchand, porque había sido durante un tiempo, como suele pasar en estas compañías, pues compañero de usted. Era un piloto experimentado, era una persona con 72 años, con muchas horas de vuelo. Claro, absolutamente. Él tenía más de 20.000 horas de vuelo en todo tipo de aviones y avionetas. Él había volado DC-9, MD-80, cuando trabajaba para líneas aéreas grandes, y después, cuando llega a una cierta edad, en vez de jubilarse, una persona que siempre voló, se fue a líneas un poquito más pequeñas. El examen médico que lo obliga obviamente a mantener su licencia es cada 6 meses, muy estricto, y él estaba al día pues con eso, me resulta. Al parecer ha habido muchas incidencias en algunos de los vuelos. ¿Es normal? Hay fuertes tormentas, cambia el viento de repente, ¿es normal que se produzcan estos incidentes? Pero es una ruta muy sencilla, una ruta donde nunca hay mal tiempo. Aparte el 4 de enero cuando pasó, ahí sí había una formación de cumulonimbus a la mitad del camino, pues después pasaba la barrera coralina del archipiélago por efecto de la condensa, el calor que se desata desde del mismo archipiélago. Cuando cambia a mare abierto, obviamente si el aire está húmeda, se condensa y forma cumulonimbus, pero es solamente 1 o 2 meses al año, ¿no? En los Roques siempre hay sol prácticamente y el vuelo es muy tranquilo, dura media hora, 40 minutos. Nos comentaban hace pocos minutos que al parecer se localizó en radares militares la caída de la avioneta. Al parecer había dado un giro a la izquierda e inmediatamente había perdido mucha altura. Es lo que se sabía hasta el momento. ¿Qué puede significar eso? Mire, yo personalmente siendo en la aviación pues civil desde hace más de 12 años, le digo una cosa, no sé qué tipo de traza radar tiene la autoridad, pero lo que yo estoy seguro es que me resulta que el alcance de radar de la torre de control de Maiquetía del aeropuerto internacional no llega a superar la 40-50 millas de alcance. Yo pienso que ellos se basan sencillamente por a dónde el piloto se reportó. Le explico, no hay ninguna traza disponible que alguien puede decir tenemos. Porque, repito, el alcance no llega hasta el punto donde el piloto se reportó. La torre de control sencillamente le pide al piloto que se reporte cada 10 minutos, el piloto llama por radio a la torre de control y la torre de control lo anota en una mapa, en un papel, básicamente. Entonces están buscando básicamente en el mismo punto a donde hubo lugar el último accidente grave, pues que fue del 2008,
con otra aerolínea, pues, donde fallecieron otra persona, otras 16 personas, incluyendo piloto y copiloto, con otro tipo de avioneta. Que además es casualidad, en la misma fecha 5 años antes. Es increíble. Eso de verdad ha dejado todo el mundo con una estadística, con la boca abierta, porque obviamente nadie se explica esa cábala, pues, esa casualidad, que podría tampoco no ser casualidad, porque el piloto Marchand, que volaba con esa avioneta, fue piloto principal, y su copiloto fue la única víctima que se consiguió de su accidente del 2008. Estaba en la orilla de la playa, llevado por la corriente. La única persona que se consiguió, obviamente que no tenía vida, de ese accidente del 2008. Y él había sido compañero por como mínimo 5 o 6 años, donde Marchand era el copiloto, y esa persona que murió en el 2008 era su copiloto, se conocía desde hace mucho tiempo. Increíble. Un dato increíble, además. Si la casualidad era fuerte, imagínese si le sumamos este dato que nos acaba de dar. No sabíamos que había, además, pilotado con Marchand. En 5 años, en el mismo día, en la misma fecha, los dos pues desaparecen, porque por el momento los tenemos que dar por desaparecidos. El mismo día, señora, que Marchand despegó, ya era el segundo vuelo que hacía ese día, el 4 de enero, cuando Marchand volvió a echar gasolina y a prestarse para hacer el segundo vuelo en el aeropuerto de Margití, desde el aeropuerto auxiliar donde esa línea estaba saliendo. Él dijo a un personal de seguridad y a otros 3-4 testigos que esto era el día del aniversario de la muerte de su gran amigo Osmel, que sería la víctima, pues, del accidente del 2008. Lo dijo a voz alta, como a celebrarlo, pues, de manera triste, ¿sabes? Ahora, no quiero decir nada, obviamente, para mí fue una casualidad, pero, ¿sabes? Eso deja pensar mucho, y el Marchand era una persona muy recta, tenía hijos, tenía nietos, una persona calma, tranquila, no tenía problema de ningún tipo. Hay que dejarlo claro, Giorgio, porque se está hablando ya de un triángulo de las Bermudas en esa zona. Tendríamos que descartar esta hipótesis. No, en absoluto. Porque, mire, el aeropuerto de Los Roques es un aeropuerto que tiene una pista muy corta, 800 metros, y en ese día que hubo ese problema con el avión que desapareció el 4 de enero, había aterrizado y despegado más de 125 avionetas. Es un aeropuerto muy, muy frecuentado. Y la estadística es que desde el último accidente del 2008 despegaron y aterrizaron más de 30.000 vuelos. No tendría que pasarle cosas particulares, porque nosotros no estamos hablando que al avión le pasó algo, que el avión estaba viejo, porque todavía no sabemos realmente lo que le pasó a ese avión. Si se cayó, si desapareció, si pasó, ¿me entiendes?, cualquier otra cosa. Hasta que nosotros no conseguimos los restos, pues, no podemos decir que fue culpa de algo o de alguien. Obviamente. Giorgio, se está hablando de que pudo la avioneta, en caso de haber caído, caer en una zona donde la profundidad es muy alta, donde hay casi 2.000 metros de profundidad, y para ello va a venir un buque oceanográfico que tiene los elementos para intentar vislumbrar ese fondo marino y ver si se encuentran allí los restos. ¿Usted sabe algo de esto? Este barco tiene en particular un sonar de alta profundidad, de rastreo lateral se llama, que permite dibujar como un mapa de la profundidad marina. Esa es una fosa profundísima, y hace resaltar cualquier tipo de ságoma, ¿no?, o de dibujo que podría parecer a una avioneta, pues, en esa zona. Yo pienso que podría dar un resultado positivo. Otra versión que podría ser, aparte de la clásica que todo el mundo piensa que el avión hubiera desaparecido allí en esa zona donde la última vez que se reportó, considerando que en esa zona había esa nube muy muy densa con actividad eléctrica, había rayos, se podría también pensar que la avioneta en realidad no esté ahí, porque la avioneta tenía 3 horas de combustible. Si un rayo no tendría que entrarle nunca a un avión, como ni a un carro le entra el rayo. Si lo golpea, la electricidad se disipa, se despierde, pues, al exterior del cuerpo sólido.
pero si la avioneta no hubiera estado exactamente bien aislado, la misma humedad del aire hace puente y hace manera que el rayo penetre adentro, con la consecuencia que usted se puede imaginar. Al piloto no le dio ni el tiempo de pedir ayuda o mayday. El piloto sencillamente se quedó callado y se perdieron la traza. No dijo absolutamente estoy cayendo, estoy en emergencia o tengo problemas. Entonces, la hipótesis remota, difícil de rayo no se tendría que absolutamente descartar, porque si el rayo golpea el avión no cae, el avión continúa derechito y capaz que todos los pilotos y los ocupantes siguen desmayados, cegados o peor, y se podría haber aterrizado estrellándose contra el Ávila, la montaña ahí que de la costa, ahí del aeropuerto de Maiquetía, o en un campo del interior, o a centenares de kilómetros donde yo pienso que estén. O sea que estarían buscando en el agua cuando a lo mejor ni siquiera está en el agua, si tomamos en cuenta esa hipótesis que nos acaba de apuntar Giorgio. Sí, porque un piloto que seguía ese avión, un piloto que despegó después de ellos, vio que había mal tiempo después de la barrera y el avión estaba atravesando una parte donde había actividad eléctrica. Sobre eso le iba a preguntar, porque ese piloto que iba detrás, que había despegado un minuto después, sí que asegura que entra en una nube, esta avioneta donde viajaba Missoni, que entra dentro de la nube, ve como un rayo, pero no ve que la nave caiga en ningún momento. Exacto, porque el piloto que seguía el avión donde estaba montado el señor Missoni, una vez que escuchó en la misma frecuencia la torre de control que llamaba a reportarse la primera avioneta, no escuchando respuesta, él también lo llamó y pidiendo permiso a la torre de control de bajar de altura, se puso a la búsqueda inmediatamente en la zona donde él pensaba o había escuchado en la radial, pues se llama, que sería la ruta que estaba siguiendo. Se quedó como media hora buscando a pelo del mar casi, para ver si había amarizado, si había resto de algún tipo. Es verdad que la mar estaba muy picada, había como ola de 2.7 metros en ese momento, había mucha brisa y ola muy alta, pero él por media hora perlustrando la zona no vio absolutamente nada. ¿Entiendes? Pues Giorgio Serloni, presidente de la compañía Chapier, que hace esos vuelos, de verdad que se lo agradecemos muchísimo porque nos ha sacado de muchísimas dudas y ahora parece que lo tenemos más claro. Esperemos que dentro de poco se encuentre a esa aeronave y esperemos, pues, aunque ya es muy difícil, que estén con vida, aunque es una hipótesis que ya es un poco complicada. Claro, todo el mundo lo esperamos, obviamente, sinceramente. Un saludo muy fuerte desde España. Saludos. ¿Qué opináis? Porque Giorgio nos ha dado varias claves. Lo primero, la casualidad, que yo no sé, vosotros que hacéis esas cábalas de números vamos a ver, desaparecen en 5 años, el mismo día 4 de enero, 2 aeronaves, 4 de enero de 2008, 4 de enero de 2013. Los pilotos habían trabajado juntos durante 5 años. Es más, el piloto que pilotaba el bimotor, que se llamaba Germán Marchán, había en cierta forma celebrado, como nos decía Giorgio, la muerte, el fallecimiento de su amigo 5 años antes, cuando va a repostar gasolina. O sea, que lo tenía en mente, sabía que había desaparecido en esa fecha, coge el avión, coge la avioneta y justamente unos minutos después también desaparece. Dentro de las probabilidades es casi imposible que ocurra esto. Hay más coincidencias, no solamente es la fecha, 4 de enero 2008, en el primer caso que estabas mencionando, y 4 de enero 2013, que es este que nos está ocupando y por eso estamos realizando este programa. Las otras coincidencias son, si caben, más significativas. Mira, hay un detalle que ha hecho correr ríos de tinta en la prensa venezolana, pero también en la internacional, y
sobre todo en la italiana, al respecto de que se tratase de un secuestro, de que quizá Vittorio Missoni, dadas sus características como empresario muy conocido y muy rico, pudiera haber sido secuestrado por alguna mafia local y que en las próximas fechas pudiéramos recibir una señal de extorsión. Lo cierto es que lo que sostiene esa hipótesis, o lo que ha sostenido durante algunos días esa hipótesis, es un hecho muy curioso, y es que su hermano Luca recibió en su teléfono móvil el domingo 6 de enero, es decir, 2 días, 48 horas después de la desaparición, un mensaje en su teléfono móvil de su hermano Vittorio. No sabemos si a fecha de hoy, porque sobre esto la familia no ha querido dar demasiadas explicaciones, no sabemos a fecha de hoy si se trató de un mensaje que había, dadas las conexiones internacionales, había quedado un poco en el limbo y de repente se descargó en el teléfono el domingo. No era un mensaje de socorro, era un mensaje al parecer bastante normal, en fin, de una comunicación entre hermanos. Pero eso alentó la posibilidad de que de alguna manera pudiera estar vivo Vittorio, o por lo menos su teléfono no estar sumergido en el fondo del océano. Eso, y también un amigo común de ambas parejas llama al teléfono móvil de la mujer del otro matrimonio y durante varias horas también está sonando ese teléfono móvil, aunque nadie contesta, pero está activo. Efectivamente, están llamando a uno de los teléfonos que debería estar sumergido junto con los tripulantes en el caso de la hipótesis de que el avión se hubiera hundido en el océano. Ese teléfono suena, pero no da la señal de desconectado, sino de estar operativo, pero que nadie lo descuelga. Bueno, eso es un misterio que tiene un paralelismo bastante singular con lo sucedido en el caso de enero de 2008. En ese avión son 14 los pasajeros a bordo, 8 italianos, de nuevo un número importante de italianos, 5 venezolanos y un suizo. Entre esos 8 italianos viajaba una pareja, en viaje de novios. Son Stefano Fragione y Fabiola Napoli, cuya desaparición crea un auténtico revuelo en Italia. De hecho, algunos programas de televisión de allí, de Italia, se hacen eco también de esta historia y hay un seguimiento en las redes sociales. Hay incluso una presión por parte de la familia de esta pareja y también del resto de los ocupantes italianos para que Italia se involucre incluso económicamente en la búsqueda de ese aparato siniestrado, aparato que desaparece y a la semana parece que las tareas de rescate se interrumpen y ellos no quieren eso, sino que quieren que se siga investigando. Sí, porque, perdona Javier, parece ser que a los 8 días después de que se produzca un incidente, una desaparición, un accidente, a los 8 días se cancela la búsqueda porque ya se da a la gente por muerta. Sí, y hay un incidente que es el paralelismo con este caso reciente muy curioso. Uno de los amigos de Stefano y de Fabiola dice que el móvil de su amiga sigue operativo días después del accidente, al menos 2 días después del accidente o del incidente, porque él la está llamando a ese teléfono móvil y el teléfono suena y suena y suena y nadie lo descuelga. Claro, ellos se plantean que cómo es posible y también vuelven a plantearse la misma hipótesis que ahora estaba resurgiendo estos días en Venezuela, la hipótesis del secuestro. Pero hay otro detalle más. La madre del piloto que llevaba aquel aparato de 2008, recibe una llamada de su hijo, del piloto del aparato, un día después del accidente, una llamada perdida. Es más, la misma madre del piloto llega a hacer unas declaraciones en la prensa en aquellos días diciendo que él está seguro que su hijo está vivo, ella está segura que su hijo está vivo, ha soñado con él, dice que lo ha visto en sueños con el uniforme sucio, pero vivo. Bueno, nos juntamos con una serie de incógnitas, de enigmas. Apuntabas la hipótesis del secuestro. ¿No? El corte 5 que vamos a poner ahora, porque hemos preguntado a Mauro, que era el director de La Voce d'Italia en Venezuela, de ese periódico, le preguntábamos precisamente por esa hipótesis que en un primer momento se plantea. Ahora parece que la familia dice que no, que lo descartan porque no han recibido ningún tipo de llamada pidiendo ningún dinero para el rescate de su familia. Vamos a ver qué nos comentaba él. Y la primera especulación fue la de un probable secuestro de parte de los narcos que a veces roban avionetas para poder trasladar la droga de un lugar a otro. Sin embargo, la característica de la avioneta
fuera no ser de la que usualmente los narcos emplean para el traslado de la droga. Entonces eso hizo que se pudiese pensar en otras posibilidades como la de la caída al agua del avión. Parece que descartan que se trate de un secuestro o que tengan algo que ver los narcos, porque no es su forma de actuar. Absolutamente, eso está completamente descartado. La investigación que se ha puesto en marcha está rebuscando, bueno, en todas partes, como te puedes imaginar, y han surgido algunos datos que están siendo en estos momentos objeto de mucha controversia en Venezuela. El primero de ellos habla de precisamente el piloto de Merchán, ¿no? De Hernán Merchán, porque dice que este piloto, que ya era un veterano piloto, tenía 65 años. 72 años. 72 según otras 72 años tiene. Bueno, él decía que la licencia de vuelo la llevaba caducada desde hacía mes y medio, y esto ha generado un tremendo revuelo entre los expertos en la aeronáutica, y que tampoco la compañía en cuestión tenía certificación del Instituto Nacional de Aeronáutica para volar. Por lo tanto, se está estudiando también ese tipo de irregularidades que no explican en absoluto la desaparición, pero que están en estos momentos sobre la mesa. Mira, nos comentaba Giorgio cuando hablábamos con él que es verdad que era un piloto a los 65 años, año de jubilación, es cuando deja las líneas comerciales y entonces, como hacen muchos pilotos, va a una aerolínea pequeñita que además pues decían que la hacía con los ojos cerrados, que era una ruta que hacía continuamente y que se la sabía perfectamente, y que era una persona muy prudente, que no cometía, cuando veía que el tiempo estaba mal o que no era bueno volar, no lo hacía. No era algo como otros pilotos que, bueno, pues salen de cualquier forma. En este caso parece que era una persona muy responsable. Y decían, Giorgio, que aunque tuviera esa edad, que tenía todos los permisos, que tenía todos los análisis hechos, que cada 6 meses son sometidos a análisis pues muy precisos, y que estaba perfectamente de todo, con lo cual la edad ahí no sería un inconveniente. ¿O sí? Bueno, teóricamente sí está bajo control este piloto, como parecía que lo estaba, pero que tenía este permiso por una cuestión burocrática caducado desde hacía 45 días. Bueno, lo que pasa es que las últimas noticias que vienen de Italia, incluso el gobierno italiano ya ha emitido un comunicado diciendo que no, que se han equivocado, que tenía todos los papeles en regla. Son las últimas informaciones que han emitido desde agencias italianas. Siempre hay ahí... Sí, el rifirrafe. El rifirrafe, ¿no? Es curioso porque, claro, al desaparecer un ciudadano importante de la Unión Europea, en este caso de Italia, con una representatividad social, evidentemente las autoridades se han implicado mucho en este caso, mucho más que en aquel incidente donde murieron 14 personas hace 5 años, en el 2008. De hecho, en fin, ayer mismo uno de los ministros del país hacía acto de presencia con la familia, recibía los parabienes de la familia. La familia está muy agradecida por la implicación de las autoridades en este caso y en el intento de esclarecimiento de este caso, pero hasta ahí se puede llegar. Lo que sí que es muy curioso, y ahora empiezan a surgir otras informaciones que por eso además nos han hecho, en fin, fijarnos en este incidente, es que ese lugar no es tan dulce aeronáuticamente hablando como parece. Fíjate, estábamos hablando con el presidente de la compañía Chapier. Chapier en realidad es una compañía que ha cambiado varias veces de nombre o tiene filiales, precisamente por accidentes, por culpa de accidentes en su historial. El avión del 2008, por ejemplo, era de una compañía hermana de Chapier, que era la compañía Transaven. Ambas fueron fundadas por Efraín Rodríguez, padre, que es el que inicia una saga de empresarios de la aviación, que protagoniza una extrañísima desaparición. Él desaparece en un vuelo precisamente sobre la zona de Los Roques. Ese vuelo tiene lugar el 2 de marzo de 1997. En aquella ocasión, él era el piloto de una Cessna 402 que llevaba 4 pasajeros a bordo, 2 italianos, otra vez italianos. Bueno, es una zona muy visitada por italianos, sí. Incluso hay una comunidad allí de italianos viviendo muy grande.
Pues mira, en este caso iban 2 italianos con un matrimonio recién casado, también en luna de miel, con Mario Paolo y Teresa de Bellis, que habían decidido viajar desde su Venecia natal a ese paraíso en Venezuela para pasar unos días, y ellos desaparecen, todos desaparecen en ese vuelo. Se ocupa un especial del programa Qui lo ha visto en el año 97, que es como el quién sabe dónde aquí en España de este asunto. Y fíjate, iba también un abogado de Amnistía Internacional en aquel vuelo, Antonio Ánez, de los que nunca se encontraron los restos. Sí se encontraron, en cambio, los restos de una persona de que volaba en aquel vuelo, un pasajero australiano, que tenía el cráneo roto y que no tenía agua en los pulmones. En fin, el asunto... Algo muy extraño, sí. Si es la avioneta la que se estrella contra el agua y mueren ahogados, ¿no? Absolutamente, pero que sea el fundador de la compañía que en el año 2008 en fin, protagonizaría esa desaparición de 14 personas en el lugar, no deja de ser realmente curiosísimo. Pero es que Y de nuevo desapariciones misteriosas, Javier. Totalmente, pero es que fíjate, en el caso de Transaven, esta compañía, digamos, evolucionada de Chapier, hay otros incidentes en su historial. El 2 de enero de 2002, otro aparato, un avión Dornier de esta compañía, hace un amerizaje de emergencia cerca de uno de los islotes de Los Roques, que es el islote Rawski. Afortunadamente, aquel vuelo pudo amerizar, en fin, con cierta seguridad, y los 13 ocupantes salieron ilesos. El 12 de febrero de 2004, un Beechcraft Bonanza, pilotado por Antonio Buzzi, un italiano, junto con sus hijas de 39 y 29 años y su yerno, desaparece en esa misma ruta, en la ruta de Los Roques Maracay, mientras sobrevolaba un parque natural. Y el 24 de julio de 2006, que es el último de esos grandes y extraños incidentes en la zona, un Cessna con 4 italo-venezolanos a bordo desaparece también, y los restos del avión sí que en esta ocasión se localizan 2 meses más tarde. La zona, como te digo, sí que es de mucho tráfico aéreo, pero... Tienen unos 120 vuelos al día en días normales, que cuando son los meses de verano, pues claro, se incrementa muchísimo más. Sí, en temporada alta, digamos, de vacaciones o de visitas de europeos a la región, ese número de vuelos domésticos que son imprescindibles para llegar a Gran Roque y de allí distribuirse en el resto de atolones de ese paraíso. O tienes un yate y puedes llegar hasta las costas y no habría problema. Pero fíjate, es curioso porque no hay noticias, como ocurre, luego repasaremos algunos casos en otros triángulos o supuestos triángulos donde desaparecen este tipo de aeronaves. Allí no hay noticias de desapariciones de barcos, lo que hay son incidentes con aviones. Y en el caso concreto de estos últimos, sobre todo del caso de 2008, donde sí que hay una llamada de emergencia del piloto, lo que se da es un fallo completo de los motores. El fallo completo de los motores, según los estudiosos que investigaron ese accidente, se debe a la falta de suministro de combustible a los motores, y por lo tanto un fallo mecánico, en fin, que no debería haberse producido, pero que en ocasiones pudiera darse. No es el asunto de este caso del 4 de enero de 2013, donde el Britten Norman Islander, el avión que ha protagonizado esta desaparición, tiene una siniestra fama. Se fabricaron 1.200 unidades solamente, y de esas 1.200 unidades, 1 de cada 4 ha caído ya. Nos comentaban también, Giorgio, que a micrófono cerrado, que es la avioneta que se utiliza en toda esa zona. O sea que, además, dice que si están revisadas, que van perfectamente y que vuelan fenomenal. Bueno, el copiloto de Merchant, de aquel vuelo, de este último vuelo desaparecido, José Ferrer, bromeaba unos días antes de su vuelo en su página de Facebook, en las redes sociales, diciendo que él lo que llevaba era un caballito de batalla, ¿no? Le tenía cierto respeto, cierto temor reverencial a ese aparato. Claro, es que tienen muchos años. Es que son naves construidas hace muchos años y no tienen la tecnología de hoy en día. Y esa hipótesis, Santi, que nos apuntaba Giorgio Serloni, de, vamos a ver, lo último que se ve y que lo ve un piloto es como esta avioneta entra dentro de una nube, como hay una especie de rayo,
como si lo hubieran abducido, vamos. Y no vuelve a ver nada, porque incluso la avioneta da vueltas durante media hora por encima de la zona donde presuntamente ha caído y no ve absolutamente nada. ¿Es posible que se desintegre una avioneta de tales características en el aire y no quede ni una rueda ni un tornillo que se haya podido encontrar? No, o sea, si hay una explosión en el aire, y ha habido casos, es decir, de hecho, el caso de John Kennedy Jr. básicamente es lo que se especula, que en algún momento pues pudo haber tenido algún fallo mecánico o algo más intencional, porque y efectivamente quedan trozos en la superficie, porque casi en este tipo de aparatos muy ligeros, en los que los fuselajes no son metálicos, o sea, son de materiales que básicamente flotan. La única forma de que no queden restos es que el aparato caiga entero, que no se pierda ninguna pieza, y que, lastrado por el propio peso del motor, pues efectivamente se vaya a pique al fondo. Un rayo, como muy bien nos decía nuestro interlocutor, en un aparato bien acondicionado no tiene que suponer mayor problema. Es decir, el problema efectivamente es que estamos hablando, como muy bien has dicho, de un aparato de muchísimos años que encima estaba en unas condiciones de lluvia, que ese aislamiento electromagnético pues podía en un momento dado haberse roto, y efectivamente esa electricidad no haber traspasado el avión, sino haberse conducido al interior de la cabina y haber provocado la inconsciencia del piloto o incluso la muerte instantánea de todos. Un rayo tiene un potencial enorme. También hay una hipótesis que si no estuviésemos hablando de una familia que deduzco que tiene que ser enormemente adinerada y que lógicamente no tendría que recurrir a eso, es la zona ideal para una desaparición voluntaria. Es decir, de hecho, muchos de los presuntos casos de desapariciones en cruceros, que alguna vez lo hemos comentado, la gente desaparece muchas veces porque quiere. Y un accidente aéreo tiene la ventaja sobre otro tipo de desapariciones, de que al certificarse el accidente, aunque no haya cuerpos, se puede declarar oficialmente muerto enseguida a la persona y cobrar los correspondientes seguros. Ya te digo que en un caso de una persona que no lo necesita y que obviamente pues no puede planear algo así, pues no se contempla, pero no, además, la zona fíjate, es ideal. Coincide con que era el 60 aniversario de la firma de los fundadores, tanto de los padres de Vittorio Missoni. Iban a celebrar toda la familia, o sea, lo que era toda la firma. Tenía el domingo pasado un desfile donde iban a estar todos los medios de comunicación, desfile al que no ha ido nadie de la familia, claro. Incluso algunos de sus hermanos, Luca Missoni es piloto y se ha trasladado a Venezuela para buscar él a su hermano. O sea, es una familia, aparte de adinerada, que no necesita ni cobrar seguros ni nada, bien avenida. No es como muchas familias de la moda que acaban fatal y que acaban peleándose y que acaban pues disolviendo la firma. No, esto al parecer es una familia además que se llevan muy bien todos, que todos trabajan en la misma marca, una empresa familiar, y que por supuesto no necesitaban el dinero, con lo cual esa hipótesis yo creo que descartaríamos. Y el secuestro tampoco, porque digamos que un secuestro en el aire es muy complicado si el secuestrador no forma parte del pasaje, evidentemente, con lo cual digámoslo así, que la intervención humana pues parece también descartable, lo cual hace muy misterioso el caso, efectivamente. Javi Pérez Campos, vamos a ver qué opinan nuestros interlocutores, nuestros oyentes, a ver qué nos dicen de este caso tan extraordinario, estas desapariciones que se llevan produciendo, como bien nos comentaba Javier, durante años, y que muchos de los cuerpos, la mayoría, no se han encontrado, no se sabe nada de ellos. Pues los oyentes están apuntando todo tipo de teorías. Maru, por ejemplo, nos dice: la ruta desde el archipiélago hasta Maiquetía es un trayecto corto y de clima bastante bueno todo el año. Es mi país y lo conozco. Antonio Rubio dice: América del Sur tiene una gran atracción magnética y además estamos hablando del Atlántico, el mar con más profundidad. Susana Jiménez dice que lo más inquietante es la desaparición de la aeronave y también, por supuesto, la coincidencia de fechas.
Alexandra Navarro dice que no solo hay un triángulo de las Bermudas, porque el planeta Tierra tiene una especie de energías de descarga que aún no las percibimos y que pueden ir más allá de la física conocida en diversos puntos. Silian dice, yo creo que todo el misterio radica en que la información sobre lo ocurrido no es nada clara y hay demasiadas incógnitas. Javier Pérez Carrió dice, por ejemplo, es normal que en una zona donde todo son islas, la mayoría de los desplazamientos se hacen en avioneta y hay más posibilidades de accidentes. Además, con una avioneta tan antigua es muy posible que se trate de un accidente común. También dicen compañeros, por ejemplo, Luis Barranquero dice que le parece muy interesante el tema de dónde está la aeronave y pregunta, él lanza la teoría de si puede ser una abducción de dicha aeronave. Es que parece, ¿no? La última visión es esa, se mete dentro de la nube y desaparece, ya no se vuelve a saber nada. Podemos apuntar todo tipo de hipótesis porque no está resuelto el misterio. Las condiciones, lo que sí sabemos, sí. Un minuto, Javier. Sí. Lo que sí sabemos es que en febrero, últimos de enero, primeros de febrero, va a llevar un buque oceanográfico que va a ayudar a buscar tanto la nave del 2008, que en principio ese buque iba para eso, como ya que están, pues también esta que se ha producido en 2013. Es que antes te contaba que los familiares de los desaparecidos en enero de 2008 en ese mismo lugar habían increpado y pedido ayuda a las autoridades italianas para que les ayudara a financiar la búsqueda. No es moco de pavo. No. 3 millones de euros por cada... Tanto Venezuela como Italia. Exactamente. Las operaciones de búsqueda privadas en el año 2008 costaron 3 millones de euros. Las autoridades venezolanas dijeron que habían aportado unos 5 millones de euros. Estaban pidiendo una cantidad, importante, similar a las autoridades italianas para encontrar esos restos de sus patriotas y llevarlos de vuelta a casa. Y no se ha hecho hasta ahora, aparte de por la negociación, también por las condiciones climatológicas. Eso es interesante también de subrayar. Es decir, desde el 4 de enero, desde unos días antes, esa zona está sometida a un tiempo atmosférico inestable. Lo mismo, hay precipitaciones fuertes como que luce el sol y es difícil en esas condiciones organizar un operativo de búsqueda, en fin, con unas cuantas horas por delante para poder trabajar con holgura. Pues bueno, seguiremos muy atentos a cualquier noticia que haya sobre este caso, porque la verdad es que es muy misterioso, hay muchas desapariciones, no quieren hablar de Triángulo de las Bermudas, pero lo cierto es que algo pasa porque los cuerpos no aparecen. Tal vez este buque oceanográfico pues pueda hallarlos. De este buque precisamente nos hablaba Mauro Bafile, el director de la Voce d'Italia en Venezuela. Esa nave en principio no viene para buscar la avioneta donde viajaba Missoni con sus amigos y su esposa, sino para buscar la avioneta que desapareció el 4 de enero del 2008 con 8 turistas italianos que regresaban de Los Roques a Caracas. Sin embargo, en vista de que hay ahora 2 avionetas y aparentemente, aun cuando no cayeron en la misma zona, pero son zonas adyacentes, tengo entendido que están haciendo todo el papeleo burocrático para que este barco oceánico que pueda quedarse más tiempo para seguir la búsqueda de las 2 avionetas. Pues bueno, como decía, seguiremos muy atentos, pero Javier, sí que es cierto que hay, incluso tenemos aquí encima de la mesa, como hace Iker, que se oiga los 12 triángulos de la muerte. Antonio Rivera, ¿hay muchos triángulos de la muerte por el mundo? ¿Hay muchos triángulos de las Bermudas? Sí, Antonio Rivera publicó ese libro, es uno de los clásicos dentro del mundo del misterio, que se titula Los 12 triángulos de la muerte, donde se hacía eco de una hipótesis de un zoólogo investigador de anomalías norteamericano, Ivan Sanderson, de que a lo largo del planeta existían distribuidas de manera muy precisa 12 zonas de grandes alteraciones geomagnéticas que eran las que provocaban estos problemas
en la navegación de barcos y de aviones. Esos 12 triángulos, más bien rombos, habría que decir, de la muerte, como en fin, pronto recibieron nombre, estarían 5 sobre el paralelo 30 latitud norte, otros 5 en el paralelo 30 latitud sur, y los otros 2 restantes estarían ubicados en los respectivos polos, en el polo norte y el polo sur. Cada uno equidista, salvo los polos evidentemente, del anterior 72 grados. Por lo tanto, la precisión, según esos cálculos en la que estarían estos lugares de desapariciones continuas de barcos y de aviones, sería muy muy precisa. Uno de ellos coincidiría con aguas del Mediterráneo, y en concreto con aguas del Mediterráneo español, frente a las costas de Almería, el mar de Alborán, un lugar donde es cierto que hay un cierto histórico de desapariciones. Hay un caso en concreto que toca Rivera en ese libro y que fue muy comentado en ambientes de la investigación OVNI en su día, que fue la desaparición el 1 de julio de 1969 de un Grumman Albatros, de un hidroavión que comandaba el capitán Antonio González de Boado. González de Boado fue uno de los primeros militares del Ejército del Aire que escribió en la revista oficial del Ejército del Aire, en la revista Aeronáutica y Astronáutica, sobre platillos volantes, sobre extraterrestres, sobre la oposición de Marte a la Tierra y las oleadas OVNI, en fin, todas estas cosas que forman parte del imaginario de nuestros temas, ¿no? Y González de Boado, la verdad es que la desaparición le rondó de una manera muy curiosa. El 15 de mayo de aquel mismo año, de 1969, desapareció otro Grumman Albatros en la zona. El total de desaparecidos fueron 14 en aquella ocasión, y ese avión del 15 de mayo, que salió de la misma base de la que despegó González de Boado, debió de haber estado tripulado o pilotado por Antonio González de Boado, pero un cambio de última hora en la escaleta de los tripulantes de aquella aeronave salvó de una muerte segura a Antonio González de Boado. Después el destino le rondó, y el 1 de julio del 69, cuando él debería haber estado de vacaciones, tuvo que coger los mandos de aquel aparato y, en fin, enfrentarse a su fatídico destino. Lo que se hizo muy famoso de aquel caso fueron las últimas palabras que él radió a la torre de control que seguía aquel vuelo. Él dijo en un momento determinado, justo antes de que se interrumpiera la comunicación de radio: «Vamos hacia un gran sol». Palabras clásicas de la ufología. Exactamente. De 1952 a 1970, en esa misma zona, se perdieron también 5 submarinos, de los que no se encontró después nunca ni rastro, ¿no? Y en abril del 74, según recogió la prensa de la zona, los pasajeros del transbordador Virgen de África, que cubría la ruta Algeciras-Ceuta, vieron salir una especie de gran meteorito del agua, en fin, una especie de masa incandescente que se elevó unos cuantos metros sobre la superficie del propio transbordador y volvió a sumergirse otra vez en las aguas, dejando estupefactos a todos los que pudieron contemplarla. Se publicó en la prensa, como te digo, de la zona, y pasó a engrosar los anales de anomalías del lugar. Pero bien es cierto que en los años 90, en fin, ya entrado el siglo XXI, todas esas anomalías parecen haber venido a menos hasta prácticamente desaparecer por completo. Así que ese triángulo, si formaba parte de esos 12 de la muerte que decía Rivera, en estos momentos descansa. No sabemos si descansan los otros, ¿no? Ahí estaría el Triángulo de las Bermudas, lógicamente, famoso por múltiples desapariciones, asaltos, muchos de ellos explicables, son asaltos de piratas a embarcaciones de recreo, otros inexplicables, como por ejemplo el famoso vuelo 19 del 5 de diciembre de 1945, donde desaparecen 5 aviones torpederos Avenger de la Marina de los Estados Unidos, y el avión que iba a rescatar, o en el trabajo de búsqueda de esos 5 aviones y sus pilotos, un Martin Mariner, un hidroavión gigante de la Fuerza Aérea Americana, también desaparece esa misma tarde durante la misión de rescate.
¿Algún triángulo más en nuestro país? No, en nuestro país no. Ya Dicen que por la zona de Esvedra, ¿no? En Ibiza, que hay alteraciones magnéticas, que los vuelos que pasan por allí... Sí, pero digamos que geográficamente se escaparía un poco del mar de Alborán, aunque el propio Rivera es muy laxo en las fronteras de este triángulo, porque llega a situar algunas desapariciones interesantes, incluso en la costa africana, bien entrado en el Sáhara, o incluso en el Canigó. Él decía que el Canigó era una zona de alteraciones magnéticas fuertes. Es cierto también que el Canigó tiene una estadística de catástrofes en un periodo de tiempo muy concreto, muy curioso, porque entre el año 45 y el año 69 hubo 11 accidentes aéreos en las faldas del Canigó que se cobraron 200 vidas humanas. Por lo tanto, bueno, eso dio pie también a toda clase de especulaciones, pero yo creo que ya es una interpretación un poco laxa, ¿no? Él marca otros lugares muy difíciles de investigar y por lo tanto ni Ivan Sanderson, el que inventó la teoría, ni Rivera pudieron documentarlo convenientemente. Triángulos en Afganistán, en el actual Afganistán, por ejemplo también en las islas Aleutianas, que son estas islas del cinturón de fuego del Pacífico que están entre Alaska en los Estados Unidos y la costa de Kamchatka en Rusia. Y otro de los triángulos que sí que documentaron más y que incluso Charles Berlitz, el famoso autor de ese bestseller mundial del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Casualidad, además, me mirabas, Javier, casualidad, que esta misma noche, justo antes de entrar al estudio 1 de la cadena SER, abría un paquete, no tenía remitente, estaba envuelto en papel de regalo y me encuentro el libro del Triángulo de las Bermudas. Alguien nos lo había dejado abajo para que nos lo entregaran y no sabía de qué íbamos a hablar esta noche, con lo cual pues se lo agradecemos. Bueno, quizá los oyentes no sepan, o muchos oyentes no sepan, que Charles Berlitz publicó un segundo libro que se llamaba Sin Rastro y un tercer libro ambientado precisamente en uno de esos 12 triángulos de la muerte que sería el Mar del Japón. El Mar del Japón es una zona de grandes fosas marinas donde los propios pescadores desde la noche de los tiempos dicen que es zona de grandes pescas, pero también de grandes peligros, y corren todo tipo de historias sobre monstruos y cosas extraordinarias que ocurren en el lugar. Hay un caso de septiembre de 1952 cuando un pesquero, el Yojin Maru, dice que vio de repente frente a la proa de la embarcación levantarse una gigantesca cúpula de agua que no supieron interpretar. Creyeron algunos de los tripulantes que podría ser el efecto de alguna explosión, en fin, de algún volcán submarino o algo por el estilo, pero ese día los sismógrafos de tierra firme ya en las islas del Japón no habían detectado absolutamente nada y el tema quedó un poco en el misterio. Pero lo que nunca se explicó, lo que nunca se ha explicado hasta la fecha, es la enorme cantidad de casos de lo que allí llaman ruedas fosforescentes, una especie de luces que transitan muchas veces por debajo de las embarcaciones, que parecen tener radios y que giran alrededor de una masa central luminosa firme, y que hasta ahora, pues como te digo, no han tenido ninguna interpretación. Javier, que nos querías decir algo de ese Pues sí, justo triángulo, ¿no? Hablando de esto en concreto, acabamos de recibir un mensaje de nuestro amigo Juan Antonio Sanz, que dice que en mayo de 2005 viví una tormenta en el Triángulo del Diablo en Japón, a bordo de la nao Victoria, que circunnavegaba el mundo. Yo participaba en el trayecto entre Tokio y Nagoya, precisamente en el corazón de esa zona maldita. Además de los vientos de 50 nudos que casi nos hunden, recuerdo las luminarias extrañas que proyectaban sobre el barco unas luces fantasmagóricas que en algún caso parecían una aurora boreal, algo muy misterioso en estas latitudes del Pacífico. Pues fíjate, están atentos, ¿eh? Muchas gracias por esa información. Pues dejamos aquí la zona de los triángulos, dejamos la información en el aire porque no sabemos si se va a encontrar la avioneta, si no, resolveremos el misterio algún día, tal vez. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Cambiemos completamente de tema, vamos a una noticia que publicaba el diario ABC, el mayor archivo del mundo de voces de animales en Internet. Más de 150.000 registros de audio comprenden sonidos de más de 9.000 especies y ya están disponibles para que las oiga cualquiera. Bueno, pues hemos acudido a nuestro compañero José Manuel Nieves
para que nos cuente qué es este archivo. Este archivo es absolutamente impresionante, es el fruto de miles y miles y miles de horas de trabajo de un montón de naturalistas que en todos los países, en todas las zonas naturales del mundo han grabado y registrado sonidos e imágenes de animales, y entonces todo este material que estaba en posesión de los científicos de la Universidad de Cornell, con los medios actuales decidieron ponerlo a disposición no solamente del gran público por curiosidad, sino de otros naturalistas que les puede venir estupendamente para hacer sus propios estudios e investigaciones. Y además, ahora que está digitalizado, también es posible ir añadiendo más archivos, cosa que pueden hacer tanto los profesionales de la universidad, como lo han hecho hasta ahora, como lo han hecho siempre, como cualquier otro naturalista que quiera, que detecte que falta alguna especie. Ya veremos en el futuro cómo se va a incrementar todavía más este enorme archivo, ¿no? Es una biblioteca sonora y visual del mundo que nos rodea, ni más ni menos. Pues ahora que no está Iker, vamos a jugar. Muy atentos todos, porque yo voy a ir poniendo sonidos, que a mí me gusta esto. Ninguno sabéis de los que hay aquí los sonidos de los animales que vamos a emitir. Muy atentos los oyentes, las vías de contacto, Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en Google Plus y Milenio3 con número @cadenaser.com. Agudizar los oídos, porque vais a escuchar sonidos que la verdad pueden parecerse a naves espaciales, a monstruos. Hablabas tú antes de monstruos, pues a monstruos. Y os voy a dar unos pequeños datos. Sonido número 1 es de un animal que vive en las tierras bajas caribeñas, costeras de México y del sudeste de Panamá Central. Vamos a escucharlo y luego, si queréis, me decís a ver qué puede ser. La verdad es que es sorprendente, ¿sí? Pues no, es un pájaro. Se llama Moctezuma oropendola. Sí, sí, así como, bueno, es un pájaro, según explican, es un pájaro macho que se cuelga patas para abajo con las alas extendidas y con estos soniditos pues atrae a las hembras. Lo que hay que hacer. Noel, vamos con el sonido número 2. Os digo que este vive en el agua. A ver, muy atentos. Yo creo que Santi y yo íbamos a ser unos fracasados en un concurso. Ritmo tiene el bicho, las cosas como son. La morsa, llámala por su nombre, morsa. Morsa. Walrus. Este es el ruidito que hace. ¿Estos son cantos de apareamiento o algo así o cómo? No, esto en este caso no es canto de apareamiento ninguno. Por lo menos esa información no nos la da. Lo cierto es que estos sonidos han transcurrido años y años, desde 1929, que el primer sonido que se graba es el de un pequeño gorrioncillo. Y años tras años han ido pues intentando, algunas de las especies más extrañas del mundo las han grabado y están en este archivo. Y es más, ahora que lo han puesto a disposición de todos en Internet, dicen que aquel que tenga un sonido extraño de otro animal desconocido, de los muchos que se descubren todos los años, pues que lo meta en este archivo caótico. Vamos con el tercero, a ver si este os suena más, porque este, venga, va a 4 patas. Idioma extraterrestre. Algún tipo de rana. Mira, no vas muy desencaminado. O sapo, o cosa verde. Rana, sapo, verde. Muy bien, Santi, tienes el oído. Pero es por el contexto. O sea, suena pues no, charca esto. Suena charca. Bien, bien, bien. Se ve que tenéis buen oído. Elefante africano. Algo parecido, ¿no, Santi? Sí. Verde, pequeño, charca, está bien. Somos de ciudad, Carmen. Ya. Vamos con el sonido número 4. Este ponía sonidos de viajes del espacio exterior, se asemeja. ¿Qué puede ser? Os digo que este animal también vive en el agua. Y que en los dos lo podéis ver. La mascota de Michael Field. A ver, ¿cuál? ¿Cuál es la mascota de Michael Field? Su fuente de inspiración, ¿no? Un papagayo. A ver, una orca. Si te digo que vive en el agua, Javier, ¿cómo va a ser un papagayo? Una orca. Pues no, no es una orca. Pero mira, yendo bastante desencaminado. Foca, pero barbuda, que suena diferente.
Siguiente sonido. A ver, muy atentos porque este aúlla. Os aseguro que no es Fermín después de cenar. Un jabalí o algo así. O quiere aparearse o está en ello mismo, incluso. Parece un jabalí, ¿no? Un jabalí parece, ¿no? Jabalí, ¿no? Yo escucho esto a solas en un bosque y ahí sí que salgo corriendo, ¿eh? ¿Tú Porque has menudo estado gruñido. solo en muchos bosques? ¿Has escuchado algo parecido? No. Un tejón cabreado. Un mono aullador. Ese día estaba ronco. Vamos con el último de los animales, Noel. A ver, que esto os puede sonar más. Este es más repetitivo. Sí, yo tuve un vespino que sonaba igual. Es de agua. Una rana, sí. Ay, sé que has acertado. ¡Una! ¡Has acertado una! La rana Gopher. Es que es una especie concreta. Es que hay, pues, 9.000 especies diferentes, 150.000 registros. De verdad, si queréis, acudir a la página porque son sonidos realmente espectaculares. Voces que ha costado mucho a los investigadores, a los científicos grabar y que, bueno, ponen a disposición ahora de todos. O sea que me ha encantado el jueguecito porque no habéis dado ni una. No, una. Una. Mi hermana falleció un Noel, la psicofonía que se nos ha metido entre la rana. Cambiamos totalmente de tercio. Vamos con las... Espera un momento. Javier, a ver, ¿qué nos han dicho nuestros oyentes? Porque estos sonidos, aunque han sido muy rápidos, algo han tenido que adivinar. Pues nos han dicho de todo, desde un pez martillo, ese que golpeaba en el fondo del mar. Bien. Preguntaban qué es eso es una morsa, madre mía. Otro decía, Constanza Moore, sonido 1, el oropéndola de toda la vida, sí. Un ñu también apuntaban algunos. Fran Ojeda, por ejemplo, decía que la morsa sí que daba miedo. Y Sara nos decía que para sonidos raros de animales, escuchar a su perro roncar por las noches, que menudos sustos les da cuando llega la noche. Ahora sí, Noel, vamos con la conspiración de Santiago Camacho. A ver, Santi, ¿qué ha pasado? Suicidio de Aaron Swartz, un genio de Internet que desde los 14 años parece ser que ha hecho absolutamente de todo. Pues sí, pasó el viernes 11 de enero, hace algo más de una semana. El cadáver de Aaron Swartz fue encontrado por su novia en su apartamento de Brooklyn, colgado de una viga con un cinturón. El dictamen oficial, obviamente, fue de suicidio. Aaron Swartz tenía solamente 26 años. A los 26 años tenía un currículum a sus espaldas que era la envidia de cualquier gurú de Internet, de cualquier genio de la informática. Con tan solo 14 años fue la pieza clave del equipo que diseñó el protocolo RSS, el protocolo para agregar noticias, para seguir noticias en Internet antes de las redes sociales. Fue algo que revolucionó completamente la forma que teníamos todos de informarnos a través de la red. Ya no tenías que ir siguiendo físicamente las páginas web, sino que simplemente pues cogías un servicio de agregarte noticias, te suscribías a X páginas y te iban cayendo automáticamente esas noticias de esas páginas que te interesaban. Pues él fue el que hizo esa invención. Incluso fue con Reddit, otra de sus empresas, fue uno de los pioneros de las redes sociales. Reddit todavía existe, sobre todo en Estados Unidos es seguido por miles y miles de personas, y es un sistema para subir noticias y comentarlas, que fue, lo que te digo, precursor de muchas otras redes sociales. Sus aportaciones, estuvo en el comité que diseñó el Creative Commons, la licencia para poner en el dominio público tanto obras de software como obras artísticas o literarias, y la verdad es que ha sido un increíble activista, era un defensor a ultranza de la libertad de Internet, un tipo francamente brillante,
que nos ha privado de posiblemente 50 años más de logros y de avances en Internet que no somos ni siquiera capaces de intuir, o de soluciones muy brillantes a problemas que a lo mejor se les acaban dando soluciones no tan brillantes como las que él hubiese dado. ¿Soluciones como cuál ha dado este hombre, Santi? Pues simplemente esos descubrimientos ya eran mucho. Ahora mismo estaba intentando, por ejemplo, simplificar los lenguajes de programación. Estaba creando un lenguaje de programación que fuera transparente. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando ves el código fuente de un programa, si no dominas ese lenguaje informático, o, por ejemplo, eres un profano, te es muy difícil saber para qué sirve eso y mucho menos modificarlo. Uno de sus sueños era conseguir un lenguaje informático absolutamente transparente que todos pudiésemos alterar, que todos pudiésemos programar nuestras páginas web, que todos pudiésemos hacer nuestros programas informáticos casi simplemente describiéndolos como se lo estaríamos contando pues al informático que le encargamos que nos haga esa aplicación. Pues este hombre, con esta trayectoria tan brillante, en 2011 cometió un terrible error que fue ser descubierto en la sede del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, colándose en la sala de servidores. ¿Para qué? Pues parece ser que para descargarse de forma ilegal el archivo de trabajos científicos que por suscripción uno puede acceder a ellos, pero esa suscripción te vale un dinero, están suscritas universidades de todo el mundo, investigadores. Él quería descargarse esos 4 millones de archivos y ponerlos a disposición de todo el público de forma gratuita en un servidor que él iba a instalar. Como hacen muchos hackers, ¿no? Coger información que cuesta, que tienes que pagar, y ellos lo que hacen es coger esa información y distribuirla para que todo el mundo, sin pagar un duro, tenga acceso a ella. Curiosamente, en este caso estamos hablando además de información que el MIT cobra una suscripción por acceder a ella, pero que no es el propietario intelectual de ella, curiosamente, sino que el propietario intelectual es una fundación sin ánimo de lucro que, digamos que ayuda al MIT a financiarse en sus cosas con esas suscripciones, pero que realmente no ejerce una propiedad intelectual como la entendemos, como tú o yo cuando escribimos un libro. Era un asunto muy extraño y, sobre todo, la reacción de la justicia estadounidense fue muy extraña. Fue tan extraña como que le sometió a una persecución absolutamente implacable. Vigilancia, detención, arresto, fianza. Un proceso extraño en el que se le pedían 50 años de cárcel y una multa de $4 millones. Más que a muchos criminales, más que a muchos asesinos, por ejemplo. Una cosa que fue el escándalo de toda la comunidad de Internet, sobre todo teniendo en cuenta que en este caso en concreto estamos hablando absolutamente de un delito sin víctimas, es decir, de lo que podríamos decir una transgresión administrativa pura y dura y que realmente no había perjudicados. Tanto es así que en fechas posteriores el MIT liberalizó ese mismo archivo y lo puso gratuitamente, es decir, anuló esa suscripción, simplemente había que coger un protocolo de suscripción, pero ya no había que pagar ni siquiera una cuota para suscribirse a ese servicio. Todo muy extraño. Claro que hay gente que cree que esa presión que incluso algunos dicen que fue la que le indujo al suicidio, que esa presión constante que vivió durante ese tiempo, se debía a otras cosas. Porque Aaron Swartz era un activista también muy comprometido con otro tipo de causas. Por ejemplo, él fue una de las personas que divulgó y denunció públicamente la política de asesinatos selectivos del presidente Obama. Porque esa política existe y él... ¿Cómo? ¿Asesinatos selectivos del presidente Obama? Sí, ¿Esto cómo es? Pues Aaron Swartz lo describía de una forma muy gráfica y voy a ser casi literal porque el cuadro que nos presentaba era absolutamente estremecedor. Cada semana, cada 10 días aproximadamente, hay una videoconferencia en la cual unas 100 personas anónimas a altos cargos de la Seguridad Nacional estadounidense se dedican a discutir los expedientes de diversos ciudadanos de zonas como Yemen, como Sudán, como Pakistán, como otras zonas de conflicto, y esas 100 personas deciden quién vive y quién muere, quién va a ser asesinado la semana que viene y quién le podemos seguir dando una oportunidad
para ver si su trayectoria le hace que sea menos peligroso para los intereses estadounidenses. Esos asesinatos normalmente se llevan a cabo por el sistema de el avión no tripulado, los famosos drones. Un Predator localiza al blanco y en un momento dado le suelta un misil y él y sus acompañantes, normalmente, a veces esos asesinatos no son tan selectivos, pues desaparece para siempre. Es un comité de liquidación. Eso era muy desconocido para el público estadounidense hasta que Aaron Swartz... Bueno, para el público estadounidense y para todos nosotros, porque que un gobierno decida quién vive y quién muere a este nivel... Claro, ellos se basan en el acta, en la Patriot Act, se basan en las leyes que promulgaron después del 11S y obviamente en lo que se escudan es que están sacando de la circulación a elementos que pueden ser potencialmente muy peligrosos para la seguridad nacional estadounidense, lo cual puede parecer en principio legítimo, pero choca de frente con la inmensa mayoría de la legislación internacional, con cualquier concepto de derechos humanos, de tribunales, de juicios justos a los culpables o a los presuntos culpables. Y también los etcétera, fallos etcétera. que pueden tener, ¿no? Sí, sí. O que han tenido. Es que un asesinato con un Predator no es es decir, no es James Bond con un fusil de francotirador en una azotea matando a un narcotraficante malísimo. No, es un aparatejo que vuela muy alto, que localiza un coche, que suelta un misil y que se carga a todo el mundo que hay en el coche y a lo mejor en los 3 coches de alrededor. Es decir, lo del asesinato selectivo es un eufemismo muy eufemístico. Además, Aaron Swartz, por ejemplo, también desveló estaba detrás de algo que también hemos comentado alguna vez en estos micrófonos, que es el ataque informático coordinado que llevaron a cabo los gobiernos israelí y estadounidense contra las instalaciones, sobre todo las instalaciones nucleares, pero otras instalaciones industriales iraníes. Tanto es así que públicamente la televisión iraní esta semana ha declarado que la versión oficial en Irán de la muerte de Aaron Swartz es asesinato. Ellos dan por hecho que el gobierno estadounidense ha matado a Aaron Swartz. Curiosamente, aunque de otra forma, el propio padre de Aaron Swartz en el funeral dijo: el gobierno ha matado a mi hijo. Él, al menos eso es lo que se deduce de sus palabras, se refería más bien a que esa inmensa presión a la que se vio sometido un chaval que era un genio, pero que era un genio muy joven. Estamos hablando de un chico de 26 años, superdotado y todo lo que quieras, pero sometido a una presión tremenda, a 50 años de cárcel, $4 millones que probablemente no tenía. Ese tipo de cosas, pues al final pudo acabar con su vida. Pero he estado indagando una serie de cosas que me han llamado mucho la atención. Una de ellas es ¿por qué pillaron a Aaron Swartz? Y lo de Aaron Swartz es muy curioso. Verás, el fichero en cuestión que quería bajarse Swartz, el fichero del MIT, el JS Tor. Te he dicho que hay muchas universidades, equipos de investigación, científicos que están suscritos a ello y acceden por Internet. Uh-huh. Estamos hablando del que sería miembro de la Champions League de los hackers mundiales. Con lo cual podía hacerlo desde su casa. Efectivamente. ¿Por qué un tipo con esos conocimientos viola físicamente las instalaciones del MIT con un portátil debajo del brazo, se enchufa, porque entre las pruebas que había en el tribunal estaban las cámaras de vigilancia, se enchufa con un cable a un servidor y empieza a bajarse datos? Eso estaría justificado, hablando de un hacker de esa categoría, solamente en el caso de que quisiera violar la seguridad de un servidor que no estuviera conectado a la red. Y entonces todo el asunto empieza a coger un tinte bastante conspiranoico, porque hay quien dice que efectivamente que tanto a Aaron Swartz como al MIT le vino muy bien decir que eran aquellos archivos científicos, pero que en realidad Swartz estaba buscando otra cosa. Y las especulaciones son muchas. Yo he leído desde una posible red de pedofilia, de pornografía infantil para altos dirigentes mundiales que podría estar centrada en esos servidores, hasta sencillamente algo mucho más creíble que podría ser acceso a, por ejemplo,
esos virus informáticos, esos desarrollos de ciberguerra que se podrían estar desarrollando dentro del propio MIT y que Aaron Swartz podría querer apropiarse de ellos, aunque solo sea para exponerlos al público. En cualquier caso, el asunto es absolutamente extraño. Fíjate que no solamente en Irán, también en Rusia han surgido rumores de que la muerte de Aaron Swartz ha sido un asesinato. Por ejemplo, ha habido una fuente que a medios rusos, una fuente apócrifa, que dice ser un agente de los servicios secretos, dice que en las proximidades del apartamento de Aaron Swartz, que ellos también tenían vigilado, detectaron la presencia de lo que se denomina un equipo víbora. Un equipo víbora es un escuadrón de la muerte de los servicios secretos estadounidenses. Son los que, cuando no se usa el Predator, se usa uno de estos equipos que generalmente, como decía un célebre manual de asesinatos de la CIA, desclasificado hace unos 10 años y que era de los años 60, pues hacer parecer las muertes no naturales como naturales. Y simplemente dejo un dato más que es muy curioso, sobre todo con respecto a la hipótesis de qué buscaba Aaron Swartz allí. Estamos hablando de una violación de una de las mayores universidades del mundo y que, bueno, era simplemente de papeles científicos, no tenía más cosa. Entonces, ¿por qué 2 semanas antes de la muerte de Aaron Swartz el servicio secreto de los Estados Unidos, esos señores de traje que protegen al presidente y que dependen exclusivamente de él, no dependen ni del Congreso ni del resto del gobierno, él es su máximo dirigente? ¿Por qué el servicio secreto se hace cargo en exclusiva y aparta al FBI y al Departamento de Justicia de la investigación del MIT y Aaron Swartz? ¿Suicidio o suicidado? ¿No? Ahí está. Hay muchas formas de suicidar a alguien. Yo creo honradamente que es tan sofisticado algunos de los sistemas que se puede conducir a alguien premeditadamente al suicidio. No hay nota, ¿no? No dejó nota de suicidio. No dejó nota de suicidio de ningún tipo. Y en el caso de que se hubiera querido suicidar, la nota hubiera sido un archivo digital, me imagino, ¿no? ¿Sabes si se ha rastreado en los ordenadores de él? Sí, de hecho Anonymous, que lógicamente se ha hecho eco de la causa de Aaron Swartz, ha recientemente hecho accesibles los famosos 33 gigas de información del MIT que teóricamente había bajado Aaron Swartz, los ha colgado en uno de sus servidores y ha atacado el MIT repetidas veces en estos 7 días en memoria de Aaron Swartz, pero no hay informe de que el ordenador personal se haya accedido a él. No se sabe si lo ha dejado allí, pero la investigación está abierta, pero curiosamente todavía no hay informe de la autopsia. Todo el asunto es tremendamente oscuro y la verdad es que la propia familia está muy consternada, porque curiosamente Aaron Swartz sí tenía antecedentes antiguos de depresión, pero dicen que últimamente estaba viviendo una etapa absolutamente jovial, incluso para las penalidades que le estaba haciendo pasar el gobierno. De todas formas, un genio de esta talla que hemos visto desde los 14 años, crea verdaderos ingenios para Internet. ¿Cómo no sabe que le van a grabar unas cámaras y que va a ser pillado? Es que yo muchas veces... La entrada de Swartz en el MIT dices, es gloriosa. Mía. O sea, él sabe que están las cámaras. Entonces va con un casco de ciclista, se lo pone en la cara y va viendo por los resquicios del casco. Y dice, bueno, así no me reconocen. Pues se encontró al FBI en su casa al día siguiente. ¿Y qué dicen los medios de comunicación americanos? Las grandes cadenas, los grandes periódicos de esta historia, ¿la han seguido? Sí, la han seguido porque allí él era un personaje mediáticamente muy conocido. Y depende de la orientación del medio. Los medios mayores y los más conservadores pues lamentan el suicidio.
algunos, como el New York Times, muy levemente sí mencionan las discrepancias con el gobierno y que era un activista ciertamente molesto para la administración, y ahí lo dejan. Y luego ya medios, digámoslo así, alternativos sí que han comenzado a especular con las posibilidades como el suicidio inducido o incluso el suicidio escenificado. Vamos ahora con unos mensajes de los oyentes, a ver qué nos dicen, qué opinan de todos los temas que hemos tratado. Javi, vamos a ver qué comentan nuestros oyentes. Pues Lidia Alcocer, por ejemplo, dice: llega la nave del misterio y habla de Aaron Swartz y yo no lo he visto en ningún medio informativo ni nada. Ole Santi. Nefertiti dice: Aaron Swartz, otro que molestaba, seguro que lo han suicidado. ¿Quién será el próximo que moleste? ¿Assange? Óscar Utrilla dice: me lo creo cada vez más lo del asesinato, aparte un buen motivo para asesinarle sabiendo esto de los asesinatos selectivos del presidente. Sergio apuntaba: los hackers son capaces de hacer auténticas catástrofes mundiales sentados frente a un ordenador en cuestión de escasos minutos, asusta. Alexandra Bueno Cardona decía: a muchos gobiernos, si no a uno ya, no les interesan los hackers. Dark Boss, después de haber descubierto cosas que no debía, se suicida, no cuela, algo huele a podrido en este caso. José Ramón López, activista y buen informático, no es compatible con el sistema. Esa muerte no huele a suicidio. Sergio decía: las mafias han evolucionado de las extorsiones callejeras hasta ser organizaciones potentísimas a través de la rapidez de Internet. Eliofonte apuntaba que no tratarán de esconder los gobiernos para poner penas de 50 años a los hackers. Sergio, lo que está contando Santi Camacho es como un puzzle sin una de sus piezas. Algo no cuadra en esta historia. Y continúan aportando todo tipo de teorías. Por ejemplo, Darboz decía: mi teoría es que Aaron le han eliminado por negarse a trabajar para ellos después de ver lo que era capaz. Se está hablando mucho, Santi, últimamente de Obama y la matanza de Sandy Hook. Aquí lo apuntamos, ¿verdad? Pero parece que se está creando una bola de nieve tremenda porque, y si quieres, durante la semana que viene lo comentamos, se han emitido, y por internet está siendo un boom, fotografías donde se ve a una niña que presuntamente ha muerto en esa matanza, pero luego, durante los funerales, Obama va allí y está abrazando a esa misma niña. Bueno, os quedáis conmigo, ¿no?, para la siguiente hora. Claro. Hay muchas más cosas, que se queden también todos nuestros oyentes, porque tenemos un caso de una persona que muere, está en el ataúd, va a ser enterrada, pero de repente sucede algo. ¿Qué será ese algo? Javi, nos lo tienes que contar. También vamos a hablar de la ECM, de un niño de 4 años que tiene una operación de apendicitis y vive absolutamente de todo, hasta tal punto que se ha escrito un libro, El cielo es real. Y también, como no, Diego Marañón, en Créalo o no, nos va a resolver el enigma de la semana pasada, ese dedo que aparecía en unos frijoles, y va con un caso nuevo. Así que permanecer todos ahí. Vamos unos minutitos con los servicios informativos de la cadena SER y ahora mismo estamos de vuelta.